Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Bueno, que el Señor cierto nos ayude a poder darle el mensaje, compartir con ustedes, nos dé su Espíritu Santo y coherencia, cierto, al hablar. El tema de hoy día se llama la segunda bienaventuranza del Apocalipsis. Esta bienaventuranza es muy particular. Tiene ciertos detalles y matices que son muy importantes. Se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y en el versículo 13. Aquí se encuentra esta segunda bienaventuranza. Y la vamos a leer en el nombre del Señor. Oí dice una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y aquí aparece la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Y dice, el Espíritu Santo dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermano, esto realmente es importante. Esto tiene una trascendencia bien grande, los detalles que habla esta bienaventuranza. Porque acá la Escritura dice, bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Entonces, ¿qué pasó con los que murieron antes? ¿No son bienaventurados? Sí, lógicamente también son bienaventurados. Pero en este momento de la historia del mundo, es algo grande lo que hacen estas personas que mueren por el Señor, porque en primer lugar lo que da a entender acá el pasaje bíblico, que ellos mueren predicando el Evangelio. En otros pasajes la Escritura dice los que duermen en el Señor. Los de acá viven un periodo de gran tensedad donde hay penas de muerte para los que predican el Evangelio y los ha habido, mis queridos amigos, cuando la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo, comenzó la primera persecución, que fueron de los judíos hacia el cristianismo. Después se levanta la persecución hacia los hijos de Dios por el imperio romano hacia los cristianos. Hasta que Nerón los acusa de que incendiaron Roma. Después, cuando la iglesia cae en apostasía, hablando del catolicismo, vemos nosotros que nuevamente, por los que opinaban, por los que hablaban, muchos sacerdotes y monjes estudiaban la palabra del Señor, eruditos, y eran asesinados, eran quemados por herejes, por enseñar algunos pasajes de la palabra del Señor. Por eso la Escritura dice acá, bienaventurados los de aquí en adelante, es decir, los que dieron su vida como mártir. Los que dieron su vida como mártir por la obra del Señor, dice, son bienaventurados, porque ellos han asegurado su salvación. Y dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque nosotros sabemos muy bien que los muertos, como hemos estudiado, están inconscientes, están durmiendo, están descansando de sus trabajos, de la obra de entregar el Evangelio, porque sus obras con ellos siguen. Cuando acá dice la Escritura que con ellos sus obras siguen, es que su muerte no fue en vano. En los tiempos bíblicos, cuando se moría un cristiano, ese testimonio quedaba dando su vida, como también la dio el Señor Jesucristo, la iglesia más y más se multiplicaba. Es decir, que el diablo llegó un momento que dijo, esto no funciona, mato cristiano y más se multiplican. Pero la obra que ellos hicieron, hablar acerca del Señor Jesucristo, no ha muerto. Porque han pasado del cristianismo casi 2000 años y todavía seguimos hablando del Señor Jesucristo como la influencia más grande. Pero ¿cuál fue el mensaje que ellos entregaron? Es bien interesante porque para poder entender un poquito esta bienaventuranza, tenemos que estudiar un poquito también acerca de los 3 mensajes de los ángeles que están en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Así que vamos a estudiar el primer mensaje angelical que ellos tuvieron que dar en estos periodos, estos 2000 años, han habido mártires, y vamos a ver qué dice el primer mensaje angelical. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, en la visión vi volar en medio del cielo, hay un mensaje, ¿cierto?, que Dios entrega en medio del cielo a otro ángel, dice. La palabra ángel significa mensajero, ¿ya? Mensajero de Dios. Tenía, dice, el evangelio eterno. ¿Qué es lo que tenía, mis queridos amigos, este ángel? El evangelio eterno. El evangelio no ha sido cambiado. Hay algunas personas, como hemos dicho en el canal, que dicen que Dios habla algo en el antiguo y algo en el nuevo. No. Lo que pasa es que lo interpretaron mal las religiones que había en los tiempos del Señor Jesucristo. El evangelio es uno solo y es eterno. No es alterado. Ahora este evangelio eterno dice que era para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
La Iglesia Apostólica, mis queridos amigos, hizo una obra bien interesante, porque por mucho tiempo el Evangelio en el Antiguo Testamento fue entregado a Israel, y cuando una persona de otra nación quería aceptar al Señor, la Iglesia lo aceptaba. Por eso en la Biblia aparece Rula Moabita, aparece también la mujer de Raab, aparecen los Gabonitas, aparecen varios que llegaron a formar parte, prosélito, el pueblo de Dios. Pero una vez que el Evangelio es entregado a los judíos y los hermanos judíos rechazan al Señor Jesucristo, el Evangelio es predicado a los gentiles. Es decir, que cuando Pedro le predica al primer gentil Cornelio, el romano, ahí comienza, ¿cierto?, a predicarse el Evangelio a toda nación, a tribu, lengua y pueblo. Pero vamos a ver qué decía en particular este mensaje de Dios. Este mensaje se sigue predicando hasta que el Señor Jesucristo deje de interceder en el santuario celestial. Versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. Es interesante lo que el mensaje del Señor dice. Dios nos manda, ¿cierto?, acá, a temer a Dios. ¿Cómo se sabe cuando una persona le teme a Dios? Cuando una persona le obedece. El mensaje no le da lo mismo, no lo desprecia. El temor a Dios llevó a Abraham a llegar hasta sacrificar a su hijo, el cual Dios no quería que lo sacrificara. Y Dios le dijo a Abraham, ahora sé, le dice Dios, que tú eres temeroso de Dios. Que sintamos respeto por Dios, darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Si no hay un momento más trascendental que este, mis queridos amigos, con todo lo que está pasando en el mundo, es que el juicio de Dios está llegando a este mundo. Por eso en el Evangelio de San Mateo dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a separar a las personas como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Así que importante, hermanos, aceptar al Señor Jesucristo, escuchar su palabra, porque viene un juicio. Y dice la Escritura, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. Aquí aparece algo bien interesante, mis queridos amigos y amigos, que aquí la palabra del Señor es clara, nos manda al Señor a adorarle y recordar que un día Dios fue creador, porque el texto que está acá dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este primer mensaje angelical a nosotros nos recuerda que un día Dios lo creó todo lo creó, ¿cierto?, el Señor. Así que, mis queridos amigos, no hay que confundirse con filosofía evolucionista. No, la palabra del Señor dice que Dios dijo y las cosas fueron hechas. Hay un tema que yo hablo acerca del gran arquitecto, ahí hablo yo las pruebas, ¿cierto?, científicas que demuestran que todo esto, ¿cierto?, fue creado. Este es el primer mensaje angelical que ellos predicaron. Ahora, ¿cierto?, en el siguiente tema vamos a estudiar el segundo mensaje angelical, porque quiero dejar un tema para cada uno para que podamos, ¿cierto?, proyectarnos por qué son estos tres mensajes angelicales. El segundo mensaje angelical dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído, la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. En la Biblia a veces hay ciertos mensajes que no son cómodos predicarnos, pero hay que predicarlos con amor. Así que el próximo tema vamos a hablar acerca de la Babilonia apocalíptica. ¿Qué es? Porque el Señor a veces considera que una iglesia, puede ser cualquiera, mis queridos amigos, porque esto aplica a todo, se puede transformar en una ramera, como dice la Escritura. Babilonia la grande, la madre de la ramera. Así que no te pierdas ese tema se llama Babilonia, la Babilonia del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga, mis queridos amigos y amigas, y podamos, ¿cierto?, ser dichosos, bienaventurados en el Señor. Y como de costumbre, vamos a hacer una oración al Señor. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, que hay personas que nos están sintonizando, de alguna manera nos escuchan, Señor, y nosotros te agradecemos también que tu palabra es una buena semilla, y tú en tu palabra, Señor, es clarita, nos enseña qué es lo más importante que debemos considerar para nuestra salvación. Queremos que tú bendigas a los hermanos, a los enfermos que nos escuchan, Señor, hay personas que están enfermas, quizás estén graves, Señor, que tú seas con ellos, Señor, como un gran sanador y los puedas aliviar y sanar. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, suscríbete al canal y nos vemos el próximo tema.